Marcos Aguinis, ¿qué tal? Gusto estar con ustedes de nuevo. Quería ver, por primera parte de nuestro diálogo, su impresión sobre la intervención de Lelita Carrió hace unos minutos. Bueno, fue muy impresionante. Sí. Y yo creo que la denuncia que hizo sobre el probable golpe de Estado que va a tener lugar el domingo es más racional que hablar de que en la sociedad hay espíritu destituyente y deseo de hacer un golpe de Estado contra este gobierno, porque este gobierno se va dentro de 9 meses. No existe un golpe de Estado contra un gobierno que se va. ¿A qué le van a hacer golpe de Estado? Claro. Si se va, si ya se va, si Está termina. abriendo la puerta. ¿Para qué se va? Hay que esperar un poco y se va, así que no hace falta un golpe de Estado. Todas esas acusaciones de golpe de Estado destituyente son elementos falsos que, bueno, mucha gente se la come, la acepta, pero es absolutamente absurda. El único golpe de Estado que se puede hacer acá, es decir, violar la ley, violar la Constitución, la puede hacer el gobierno. Y especialmente porque cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso. De modo que esto que dijo Lilita es muy racional, es muy aceptable y es realmente peligroso. Con respecto a otro aspecto que señalaste reiteradamente desde el comienzo, que es la importancia del 18F, creo que efectivamente ahí la sociedad se expresó, y se expresó como una sociedad que quiere paz, una sociedad que se demostró civilizada, de un buen nivel cultural, educada, que no produjo un solo destrozo, que no fue convocada por choripanes ni gaseosas, que no fue acarreada por camiones y ómnibus, sino que fue espontáneamente haciendo un gran esfuerzo. Yo estuve junto a ancianos que se tapaban con una bandera y a niños que los llevaban en brazos. Era un gran esfuerzo lo que se realizó en la sociedad argentina. Yo creo que esto queda como un momento histórico que se va a recordar durante mucho tiempo. Marcos, perdón, la interrupción allí. Justamente esa descripción de una sociedad culta, educada, no acarreada por el choripán, es lo que el kirchnerismo o sus dirigentes pusieron como argumento para tratar de demostrar que no era popular, que era una marcha clasista, ¿no? Sí. O la vieja oligarquía transformada en el siglo XXI. ¿Qué oligarquía? ¿Qué bueno, oligarquía? Eso es lo que han dicho. Sí, había gente que no tenía ni siquiera paraguas, había gente que estaba empapada. Sí. Bueno, esas acusaciones ya se sabe, son palabras. No hay un debate político, hay insultos. No se pudo descalificar esa marcha, solamente se hace a través de descalificaciones y de insultos. Otra yo cosa creo que una cosa... Sí, perdón. Otra cosa que me pareció notable en esta marcha, que no fue una marcha contra, fue una marcha a favor de principios, a favor de postulados. Y esto me llamó la atención porque realmente las marchas tienen adentro bronca, ¿no? Bueno, fue una marcha de duelo en primer lugar. Una marcha de duelo de los familiares y de los colegas de Nisman. Pero había muchas porciones de la sociedad que usaron a Nisman, el caso de Nisman, como un disparador para poder manifestarse, con ganas de manifestarse, en contra de un modelo que está llevando a la ruina de nuestro país. Había, perdóneme Mariano, sí. Yo estuve en la marcha. Lo que había, me da la sensación, era una percepción clara de que no debía desdibujarse la marcha, pero había mucha bronca contenida. Había una marcha en contra de algunas cosas, de la corrupción galopante, de la manipulación de la justicia a niveles como lo que está ocurriendo en Venezuela, de falsos procesos judiciales que en realidad son máscaras. Había un manifestarse en contra de algo, un nunca más. Fíjese que ese nunca más comenzó a ser, junto con Argentina, justicia, de pronto, espontáneamente, determinados grupos a lo largo de la Avenida de Mayo empezaban a corear nunca más, nunca más. Pablo, no tengamos temor en decir que fue una marcha de protesta. Claro. Como fueron marchas de protesta las marchas de la madre de Plaza de Mayo de la época de la dictadura, obvio, que fueron de protesta y en silencio. El silencio no significa que haya ausencia de protesta. Esta marcha fue de protesta, junto con el duelo, junto con el dolor, junto con la rabia, por una rabia que estaba disciplinada por la consigna del silencio. En ese sentido se mostró a una sociedad mucho más madura de lo que en general tendemos a aceptar, porque estamos tan críticos con respecto a Argentina. Yo soy uno de los que también critica mucho a la Argentina hace años, a la sociedad argentina,
que esto parecía casi imposible. Yo decía, aquí esto se va a desmadrar. En algún momento empezar la gente a gritar, a golpear, traer cacerolas. No ocurrió nada de eso. Eso fue lo que me hizo la marcha, lo que más me llamó la atención, y que en el fondo se defendió un principio, se defendió una Argentina posible y quizá más cerca de lo que pensamos, ¿no? Claro. Ahora, yo quisiera señalar en esta ocasión algo que me parece muy importante, porque la sociedad argentina está muy preocupada, especialmente por las amenazas que se han formulado desde el poder, en el sentido de que este año va a ser un año muy tormentoso, y lo están tratando de convertir en un año tormentoso, a través de diversas manifestaciones. No solamente un senador kirchnerista habló de la campaña más violenta de los últimos años. Bueno, decir eso, las palabras de la Presidente, que el jefe de gabinete rompa un diario por televisión, es como dar luz verde a que vayan e incendien el diario o maten a un periodista. Eso es violencia. Un shock terrible. Eso es violencia. Sentí un shock, me rompían un pedazo de papel, un diario, que es aquello con lo cual hemos trabajado toda la vida. Sí, él no discutió con el diario, lo rompió. O sea, claro, violencia. Entonces, ante eso nos encontramos con un asunto muy claro. Aquí hay un gobierno en retirada, que se termina. Me han propuesto hace poco que escriba un libro que se llame Carta esperanzada a un kirchnerista. Bueno. Yo escribí la carta esperanzada a un general cuando los generales todavía no estaban en el poder, pero ya se veía que se estaban marchando. Entonces me largué temerariamente a publicar ese libro, que la editorial tuvo mucho miedo en lanzar, pero en fin, ocurrió. Pero yo digo, voy a escribir una carta esperanzada a un kirchnerista, si los kirchneristas dentro de 9 meses se van, se termina. Entonces no vale la pena gastar pólvora en chimango, como se dice. Y en este sentido quiero recordar lo que ocurrió hoy. Estuve en una reunión del Foro del Bicentenario y allí Daniel Montamat, que es uno de los más importantes especialistas en energía de nuestro país, estuvo aquí el martes pasado. Dijo lo siguiente: en este momento, en vez de estar discutiendo tanto kirchnerismo o anti-kirchnerismo, deberíamos reflexionar más sobre el post-kirchnerismo, porque es lo que se viene. ¿Qué golpe de Estado? Es el post-kirchnerismo, el kirchnerismo se termina. Y como se termina, los kirchneristas están desesperados, como están desesperados todos los gobiernos totalitarios en su final. Arde París, por ejemplo, después de mí el infierno, en fin, bombardear todo, destruir todo. Entonces tenemos que pensar en el post-kirchnerismo. Y el post-kirchnerismo tiene algunos elementos positivos. Y aquí voy a dar una nota de esperanza. El próximo gobierno, gane quien gane, no va a tener mayoría en el Congreso. Incluso su fracción dentro del Congreso va a ser una minoría pequeña. Entonces no hay duda que se va a formar un gobierno de unidad nacional. Obligado a dialogar, obligado a consensuar. Tiene que hacerse un gobierno de unidad nacional. Que no sea un gobierno donde se repartan ministerios, sino que haya unidad programática. Y eso da la posibilidad de que la Argentina, en vez de elegir un nuevo gobierno, elija un nuevo régimen. Que pasemos a otra etapa. Una etapa diferente. Un nuevo sistema. Un nuevo sistema, una opción. Creo que estos días apareció un artículo mío sobre ese tema. Que la Argentina está frente a la perspectiva, la probabilidad de una opción. Así como tuvimos la opción de 1810, la opción de 1853 con la Constitución, la opción que tuvo el país en un día como hoy, hace 69 años, cuando eligió a Perón el 24 de febrero de 1946 y eligió a la sociedad el populismo, que tiene 69 años de vigencia en nuestro país. La sociedad eligió eso. Entonces, probablemente, ahora se elija otra cosa. Salir de ese populismo que llevó al país a la decadencia que sufrimos actualmente y venga otra cosa. Y junto con ese gobierno de unidad nacional, esa perspectiva de una nueva opción, existe también un dato interesante. Todo el tiempo se ha criticado que los argentinos llevan sus ahorros al exterior por el miedo que les genera la inseguridad jurídica que hay dentro del país. Pero eso es un capital impresionante que ya afuera, algunos hablan de 200.000 millones de dólares, cifras alucinantes, que si en la Argentina el próximo gobierno, el próximo régimen, da garantías firmes, seguras, de respetar la ley, de respetar la propiedad privada, de respetar los contratos, ese dinero empiece a venir a la Argentina y se hagan inversiones inmensas que en poco tiempo logren que la Argentina salga adelante. Por supuesto que no vamos a poder salvarnos de ninguna forma de un periodo de transición que tendrá que apelar continuamente a las palabras de Churchill, es decir, sangre, sudor y lágrimas. Es decir, va a haber un momento en que va a tener que ajustar su cinturón, que tendrán que empezar a ver qué pasa con los subsidios,
con la cantidad de empleados públicos que están generando. En este momento incluso me han contado que están quedando cátedras en la universidad donde no van los estudiantes. Hay cátedras con profesores pagados y no va nadie a la cátedra. Bueno, Marcos, gastos absurdos que están cometiéndose ahora. Entre la perspectiva esperanzada del post-kirchnerismo y el final del kirchnerismo, ahora, por estas horas se ha antepuesto una angustia no menor. Nadie de los televidentes que ha escuchado a Elisa Carrió creo que pueda haber quedado no tocado por esas palabras, independientemente de la veracidad o la verosimilitud que se le adjudique al diagnóstico de Carrió. Pero ¿sabes qué? Sí se hace muy patente, es que estamos naturalizando la palabra golpe. El gobierno ha abusado de las adjetivaciones golpistas, destituyentes, gorilas, cipayo, etcétera, etcétera. Lo está haciendo Maduro todo el tiempo en Venezuela. Lo está haciendo, pero lo que esta noche me parece que se ha incorporado es que una líder opositora, sin pelos en la lengua como suele ser Elisa Carrió, está planteando lo contrario, que el golpe puede estar dado por el propio gobierno. Entonces tenemos al golpe como una cosa verosímil en la realidad política argentina, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Faltan 9 meses, faltan 10 meses, pero el tránsito no parece ser pacífico. Mira, Pablo, yo creo que, volviendo a lo que fue la manifestación del 18 de febrero, no solamente hubo crítica y protesta, sino también exigencia. Es decir, los fiscales, los jueces, deben saber que la sociedad los está observando y les está exigiendo. Durante mucho tiempo la justicia en Argentina no cumplió con su debido rol. La justicia argentina permitió que muchos delincuentes gozaran de beneficios y de privilegios que no les correspondía. La justicia se comportó bastante mal y en este momento solo hay un sector de la justicia que quiere corregir esto. De modo que la sociedad, yo creo que en este momento tiene una doble obligación. Por un lado, evitar caer en la trampa de la violencia. La sociedad no debe caer en la trampa de la violencia y para eso estamos respaldados por el 18 de febrero. La sociedad demostró que puede manifestarse por cientos de miles de personas en la calle, bajo lluvias torrenciales, sin violencia. Es una sociedad que puede funcionar sin violencia y dejar que el grito de violencia suene solo y se autodesenmascare. Eso es importante. Y por otro lado, es necesario que cada argentino haga lo que tiene que hacer. El juez que haga lo que tiene que hacer el juez, el fiscal lo que tiene que hacer el fiscal, y los docentes lo que tienen que hacer los docentes, y la oposición lo que tiene que hacer la oposición. Yo veo que la oposición en este momento está muy atareada con el asunto de las PASO y las elecciones. Construcciones parciales de los espacios políticos. Pero ahí no están construyendo la opción del futuro. No están construyendo la Argentina post-kirchnerista, la Argentina post-populista. Todavía no la están construyendo. ¿Cuál sería, tiene que hacerlo? Marcos, la esencia de esa Argentina post-kirchnerismo que todos deseamos? ¿Cómo sería? Visualícela. Muchas veces yo dije que la Argentina estuvo sostenida por algunos pilares que garantizaron su progreso y su éxito. El pilar del trabajo, el pilar del ahorro, el pilar del esfuerzo y el pilar de la decencia. Esos pilares hicieron grande a la Argentina. Esos pilares son los que existieron en la Argentina desde la generación del 80 y que trajo a millones de inmigrantes a la Argentina y que produjo ese crecimiento fabuloso que tuvimos. El pilar del trabajo fue canjeado por el pilar de la limosna y del subsidio. El pilar del ahorro fue canjeado por el pilar del consumo, que aquí lo glorificamos como si fuera la gran maravilla y la gran virtud. El pilar del esfuerzo fue canjeado por el pilar del facilismo y el pilar de la decencia por el pilar de la corrupción. Y esto lo denunció ya Enrique Santos Discépolo en su tango Cambalache, lanzado en 1934, cuando la Argentina ya estaba desmoronándose, donde dijo: el que no afana es un gil. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Entonces, esos pilares son los que tenemos que recuperar. Esa es la Argentina que debemos construir a partir del año que viene. Bueno, la última pregunta que me queda es esta: ¿cómo llegar a manifestar esos pilares? Me parece a mí que la manifestación que hizo la sociedad el 18 de febrero mandó un mensaje muy claro, y los políticos
que tienen capacidad de reflexión y de observación deben darse cuenta que no alcanza solamente con tomar el gobierno, con tomar el poder. Es decir, tomar el poder, el gobierno no es tomar el poder, no es tomar el poder. Y eso también me hace recordar un cantito, una frase que se repetía mucho hace unas décadas, ustedes seguramente se acuerdan, que decía: qué lindo vas a ver, qué lindo vas a ver el tío en el gobierno y Perón en el poder. Vino Ezeiza, vinieron las 3A, vino Isabelita, vino la dictadura militar. Es decir, no alcanza con el cambio, por hermoso que sea. Hace falta construir en base a una visión, como la tuvieron los constituyentes del 53, como lo tuvo la generación del 80. Bueno, yo diría, para concluir su exposición, yo lo que al final de su exposición llego a esta conclusión personal. Se nos ha dado otra vez una oportunidad. Una oportunidad. Una gran opción tenemos nosotros en este año. Una gran opción. Pero esa opción tiene que estar claramente expresada por políticos que digan a la sociedad: nosotros vamos a hacer un gobierno de unidad nacional, pero orientado en este sentido. Políticas de Estado, austeridad, lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, pero en forma seria, reimplantar la seguridad y reimplantar no solamente la seguridad con respecto a la vida, la seguridad jurídica, que es la única que puede lograr que vengan capitales y que el país vuelva a crecer nuevamente. Marcos, gracias. Muchas gracias, Marcos.